tardes a todo mundo. Vamos a empezar el día de hoy. Le paso la palabra a Mauricio. Muchas gracias y bienvenidas, bienvenidos todas y todos. Muy buenas tardes, como siempre un gusto de estar con ustedes el día de hoy y haciendo eco a lo que siempre les digo, que el teatro y sus procesos son procesos colaborativos. El día de hoy la sesión invité a una mujer muy talentosa, una compañera de la Facultad de Arquitectura, una amiga, la arquitecta Vanessa Loya, que ella nos va a platicar del tema del día de hoy, que es iluminación, y me permito leer su semblanza. Vanessa Loya funda DETA en 2007, donde combina su pasión por arquitectura, artes y teatro. Estudió la maestría Arquitectura, Arte y Espacio Efímero en Barcelona y se graduó con honores de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es becaria del FONCA en 4 ocasiones. Actualmente es parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Hizo una residencia artística en el Banff Center y ha expuesto nacional e internacionalmente. Ha publicado y expuesto en recintos como el MARC, Argentina, Exteresa y la Bienal de Venecia 2016. Ha sido premiada en concursos de arte y ha colaborado con personalidades de teatro en México. Desde el 2008 compagina su trabajo profesional con la academia en la UNAM. Entonces les traigo una superwoman de esta época. Vane, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias, Mauricio. Gracias, Horacio. Bueno, para mí la verdad es que siempre es un honor cuando me invitan a dar charlas sobre estos temas que me apasionan tanto. Y bueno, pues voy a compartirles pantalla para poder ir acompañando un poco lo que he preparado para esta tarde para ustedes. A ver, nada más, en un segundo. Voy a tener que hacerlos pequeñitos a todos, aunque no me encanta, ¿verdad? Esas son de las cosas que en línea no son tan deseables. Pero bueno. Ok. Creo que ya tendrían que estar viendo el PowerPoint. Ya, ¿sí? Ya, efectivamente. Muy bien. Espérame, es que ahora yo no lo veo. Déjenme un segundo. Es que cuando hago la pantalla, cuando hago la pantalla grande me lo elimina, entonces lo voy a compartir de otra manera, a ver si es más fácil. Ok. A ver si ahora sí nos deja. Uf. Ya está, Vane, ya lo ¿Sí? podemos ver. Sí. Ok, es que quería hacer la pantalla grande, pero creo que no, cuando yo le pongo la presentación acá abajo a mí me la elimina. Entonces, bueno, lo vamos a tener que ir viendo así. A ver, lo voy a volver a intentar una última vez, perdón, pero para que la puedan ver más grande. Ahora sí. Perfecto, sí. Sí, perfecto. Disculpen por la demora. Bueno, pues nada, me invitaron a poderles platicar un poquito estos procesos que he llevado en el campo de la iluminación y la iluminación escénica, que es parte de lo que están ustedes viendo en su curso de producción.
Y en ese sentido quería brevemente, muy brevemente, platicarles un poco mi paso por el teatro, porque de alguna manera eso ayuda a construir un poco desde dónde es que yo he ido trabajando la iluminación. Yo estudié arquitectura y parte de arte dramático, digo parte porque las empecé a estudiar las dos carreras de manera simultánea y no me era posible llevar las dos, así que decidí que mi camino en vez de la actuación era el de la arquitectura y continué en la facultad. Pero eso desde niña me dio la oportunidad de hacer actuación, estar dentro de las entrañas del teatro, y de alguna manera eso pues hizo que me apasionara aún más pues por este arte que creo que tenemos todos los que estamos aquí presentes en común como una de las grandes pasiones y una disciplina pues que es sumamente atractiva de ver y de conocer. Evidentemente, pues era yo una espectadora más y estaba estudiando arquitectura, pero algo me hacía falta. Entonces, cuando llegó el momento de estudiar, de hacer la tesis, decidí volverme a vincular con el teatro y generé un proyecto que tenía que ver con la escenografía en el Centro Cultural. Y eso me hizo pues volcarme como una espectadora pues más ferviente en el teatro, y que además empezaba ya a analizar las puestas escénicas, ¿no? Y cómo es que estaban iluminadas y bueno, acompañada de obras que fui viendo a lo largo de mis estudios, de maestros como Luna, Ballina, Víctor Zapatero, en fin. Cuando llega el momento de terminar la carrera, siento que quiero seguir vinculándome con la arquitectura, pero también con el teatro, y decido irme a hacer una maestría a España, como ya platicaba Mauricio. Y ahí planteo en esta parte de la maestría, la hipótesis era un poco cómo la arquitectura en sí podía dar ciertos rasgos para poder generar la escenografía y potencializar de alguna manera el concepto que pudiera extraerse de una obra dramática. Yo misma lo veía como una contradicción para lo que yo había estado observando, pero me parecía sumamente interesante poderlo ver desde ahí, y esos años estuve volcándome una vez más, ¿no? Como una espectadora tenaz y súper emocionada en diferentes géneros, desde ópera, teatro musical, ¿no? Teatro en casa, en fin, pudiendo observar un poco cuáles eran las puestas y cuáles eran como sus partes más características desde el montaje. Estas se las comparto porque fue fascinante el montaje en el Teatro del Liceo en Barcelona, de la ópera de Britten, de Sueño de una noche de verano, basada en la obra de Shakespeare. Y mientras tanto, también cuando venía a México, pues obras como esta, que tenía que ver con una apuesta coreográfica de Alicia Sánchez, que se llamó Giselle CSL, en donde la propuesta pues de dirección, iluminación, escenografía estuvo a cargo de Jorge Ballina, y que también fueron pues como elementos sumamente relevantes para mí de análisis y de conectar y de hacerme querer vincular más con esta parte. Entonces estuve trabajando en teatro, en museografía, en instalación y obviamente en arquitectura, que si se fijan la constante en estos trabajos pues era la iluminación, cómo a través de la luz podía haber esta búsqueda de alguna manera hacer tangible lo inmaterial que pues es la iluminación. Y a partir de esta búsqueda decidí volcarme un poco más en la instalación, porque era una manera mucho más inmediata de poder trabajar la luz, que no me lo permitía la arquitectura y el teatro tampoco, porque son procesos pues más largos, ¿no? Me fui a hacer una residencia artística al Banff Center, tuve una beca que me permitió plantear un laboratorio de la sombra. Me parecía como muy curioso que siempre se analiza y se habla de la luz y de su contraparte no tanto, y pues bueno, una no existe sin la otra, ¿no? Entonces esta cuestión me hizo como poder o querer analizar lo que hace la iluminación, lo que hace la sombra, desde el punto de vista del espectador en el teatro, desde el punto de vista del visitante en la instalación y del habitante en la arquitectura. Entonces, bueno, desde ahí empecé a trabajar la luz para poder entender la escala, cómo se percibe el color,
cómo se generan las temperaturas, cómo se puede de alguna manera potenciar el espacio a partir de únicamente los rasgos lumínicos y poderlo llevar a cabo evidentemente también en la arquitectura, que son como las tres disciplinas en las que yo profesionalmente me desarrollo, dándole énfasis a la luz de día, obviamente la luz natural, y también a la luz artificial, no solamente como elementos que permiten ver, sino que de alguna manera nos impulsan a ver los rasgos más característicos o relevantes desde el ámbito arquitectónico o el teatral o el del arte, ¿no? Como aquí pudiera ser el acentuar la estructura de esta terraza con el elemento de la iluminación. Esta foto se las comparto porque de alguna manera creo que materializa esto que para mí es relevante sobre el tema de la luz, de cómo a pesar de que es un elemento inmaterial, el hecho de rozar o de tocar la parte material que tiene que ver con el objeto, ayuda a contemplar y a generar una espacialidad, ¿no? Aquí simplemente es el ingreso de la luz con los cojines de una sala, los muñecos de mi hija, y esto te da un sinfín de posibilidades, ¿no? Eso es lo que nos da la luz. La luz es, evidentemente, es vida, sin ella no podemos ver, está en la naturaleza, ¿no? En los insectos. Esto es fascinante para quien no haya ido a Tlaxcala, que pueda ir al Santuario de las Luciérnagas, hay varios. Que de alguna manera podamos entender la relevancia que ha tenido desde el origen, ¿no? No nos vamos a remontar a la época en la que aparece el fuego, pero sí de alguna manera entender cómo ha ido transformándose el significado de la luz y su relevancia, cómo a partir, al principio representaba estas ideas de trascendencia y de espiritualidad, y cómo a partir del siglo XX, a principios del siglo pasado, se vuelve un referente de conocimiento y conciencia, y eso permite generar un sinfín de posibilidades en la creación artística, ¿no? Como podemos ver en el trabajo de Olafur Eliasson, que es un personaje de los máximos exponentes del arte contemporáneo en la instalación, que tiene una sensibilidad importante sobre el manejo de la luz, pero además de entender la importancia del medio ambiente y poderlo transmitir a través de sus creaciones artísticas. Además utiliza algunos instrumentos propios del teatro, ¿no? Como podemos ver aquí el equipo en donde utiliza Olafur esta instalación, y que de alguna manera lo que intenta también, como hacemos en el teatro, es conectar con esos recuerdos y con esas experiencias que se van viviendo, como puede ser este proyecto que estuvo en la Tate Modern, The Weather Project, que no solamente planteaba una ilusión estética, sino también algo ambiental, ¿no? De alguna manera permitía poder conectar con estas sensaciones que se tienen cuando el sol se está poniendo. Y bueno, esta es una imagen, una fotografía de Edmonton, Alberta, que también pues tiene un paralelismo importante, ¿no? Y el vínculo que existe entre estas tres disciplinas, que es lo que me ha permitido profundizar en ellas, ¿no? No solamente la correspondencia que tiene con ciertos materiales, como puede ser con los que se materializa la arquitectura, la instalación o la escenografía en el teatro, sino los inmateriales como es la iluminación y los procesos que le dan esa materialidad al evento que se quiere generar, ¿no? Entonces, en ese sentido tienen como esa gran correspondencia. Y bueno, aquí les sumé algunas imágenes de algunas instalaciones que han estado en la Ciudad de México. Aquí un poco el vínculo que pudiera haber con el tema del sol y la temperatura, del calor. Esta instalación que estuvo en el Frontón México en el 2019 de Christopher Bauder, que la propuesta era de iluminación y sonora con la propuesta de Candy Wright. Esta que seguramente pudieron ver también en el Museo Jumex, de otro personaje que a mí me parece fascinante su trabajo, que tiene que ver con la iluminación y también con el medio ambiente, que es James Turrell, que justo terminaba cuando empezó la pandemia y que tuvimos que irnos a encerrar. Y bueno, de alguna manera el poder entrar en contacto con uno mismo, ¿no? A partir de estas propuestas que tienen que ver con la luz. Y terminaría la parte de instalación en México con esta que pueden ir a ver hoy en día en el Museo del Futuro, el MUFO, que me parece que estará hasta mayo, esta propuesta de este personaje catalán, Antoni Arola,
que de alguna manera lo que intenta es poder vincularnos con las percepciones que tiene que ver con la iluminación y también aquí a través del reflejo, a partir de estos espejos que van girando y que van haciendo que el espacio se repita de manera también indefinida, ¿no? Ahorita, como ven, hablo sobre la percepción, que es un elemento fundamental para el entender las propuestas visuales, pero también lo que genera las emociones y que evidentemente son situaciones que conectan con el arte dramático y las representaciones en el teatro. Como sabemos, pues el ojo es capaz de registrar diferentes brillos, colores, formas, el movimiento, la distancia que puede haber entre un objeto y otro. Y de alguna manera esa percepción son a través de procesos individuales que dependen de cómo nosotros hemos sido educados, de también qué tanto nos hemos familiarizado con ciertos elementos y situaciones, y eso de alguna manera tiene o produce diferentes efectos psicológicos en cada ser humano de manera distinta, y dependiendo de cómo es que se interactúan estos 5 puntos. Y bueno, pues en ese sentido, reconocer que a partir de lo que vemos en la naturaleza y en el día a día, la relevancia que puede haber entre la luz y la sombra y lo que puede generarse en ese juego entre ambas, a partir de cómo es que lo percibimos, generamos una serie de emociones. Esa percepción que puede darse, aquí hay algunos elementos, ¿no? Como el brillo, la escala, los acentos, la profundidad. Lo que genera en el teatro, en la arquitectura o incluso en la instalación son atmósferas. Y esas atmósferas nos vinculan con referencias. Y estas referencias pues nos generan un sinfín de emociones, ¿no? Aquí yo puse algunas, alegría, tristeza, miedo, pero es casi que infinito, ¿no? Un poco como los números. Y bueno, para eso, para poderlo transmitir de alguna manera en el teatro, pues lo primero que tenemos que hacer es lograr observar, podernos detener a este sinfín de espectáculos que podemos vivir en el día a día, ¿no? Esta es una puesta de sol en Acapulco, que puede ser lo más cotidiano que haya experimentado alguien, pero que de alguna manera nunca vuelve a repetirse de la misma manera, ¿no? Son posibilidades infinitas y que de alguna manera uno en el teatro debe de lograr recrear para poder conectar con el espectador y lograr emocionar. Para eso creo que es importante entender que en el momento en que trabajamos la iluminación, estamos generando un lenguaje, ¿no? Y trabajarlo como eso nos permite pues podernos dar a entender a través de lo que queremos decir, a través de la iluminación, con la escenografía, evidentemente con el texto dramático. Y bueno, en ese sentido es muy relevante poder captar la esencia del teatro a través de la iluminación, esa magia que tiene, y aquí yo les quería compartir esta pequeña imagen, ¿no? Porque yo antes de ver el Rey León decía que el teatro musical nada más no me entraba, ¿no? Y vi esta puesta en escena y tuve que dejar de decirlo porque pues no, definitivamente no podemos meter todo en una misma canasta, y la propuesta que tiene, no solo musicalmente, sino a nivel escenográfico, de vestuario, todas las marionetas y los animales que se recrean, pues es fascinante. No sé si ahora que estuvo en México, bueno, hace unos años, tuvieron la oportunidad de verlo. No sé si pudieran levantar su manita. Seneca fue invitado especial a esa obra. Muy bien, buenísimo. ¿Alguien más? ¿Aarón también? Súper. Bueno, pues yo nada más les quiero compartir el inicio de esta pequeña escena, de esta pequeña puesta de sol, para que puedan entender un poquito esto que les estoy diciendo con elementos realmente mínimos, poder generar esto, ¿no?
Ahí le voy a parar. Nada más era para que pudieran ver, ¿no? Esta magia que bueno, el teatro es de lo, ¿no? De lo más fascinante que puede tener, como con algunos recursos se pueden generar cosas maravillosas. Estamos otra vez en el PowerPoint, ¿cierto? Cierto. Perfecto, gracias. Yo que les quise compartir esta planta que es del montaje de Londres, en donde evidentemente esto que vimos pues no está iluminado por todo este equipo que están viendo aquí, pero sí es todo el equipo que se utiliza para toda la puesta en escena. Pero bueno, lo que vieron fueron, ¿no?, unas varas de bambú con unas telas mal cortadas, digamos, ¿no?, unos retazos de tela, que con la iluminación pues generan esto que pudieron ver en movimiento y pues que se van desdoblando de manera muy sencilla. Vieron los cables que van agarrados a las varas y que van subiendo y pues que nos generan esta puesta de sol que de alguna manera conecta con los paisajes que les he planteado al inicio y con la instalación. En la arquitectura tenemos como muy sabido, digamos, que el espacio y la luz son estos elementos que de alguna manera se vinculan, ¿no?, de manera dialéctica, y eso genera el proceso de percepción visual. Y en el teatro sucede lo mismo, pero hay un elemento más que es fundamental, que es el texto dramático. Y entonces ese texto, a partir de quienes lo van representando y quienes van actuando, pues nos sitúan en un tiempo determinado. Y volviendo a la relevancia de la luz, si nos vamos al teatro griego, ¿no?, vemos incluso la importancia de entender la luz natural. No solamente eran unos maestros, ¿no?, de entender el paisaje, y por eso ubicar la cavia conforme la pendiente, pero también obviamente ubicaban la escena hacia el sur, para justamente a través de la luz, conforme se iba metiendo el sol, poder tener la iluminación en la escena, y además que no te diera la luz de frente, ¿no? Entonces, de alguna manera, poder entender de dónde viene la luz de manera natural es fundamental para poderlo recrear en lo que queremos hacer en teatro. Aquí en esta secuencia que les comparto de la vista que tenía antes, donde vivía hasta hace unos meses, pues vemos como esto que les decía, estos pequeños como espectáculos que nos puede ofrecer el día a día a través de la luz natural. Perdón. Creo que parte de observar eso es importante ver las otras disciplinas que trabajan la luz y cómo lo hacen de manera pues tan clara y contundente, como sucedía en la pintura barroca, en donde la luz era un elemento fundamental para narrar la importancia de los personajes que se iban viendo, ¿no?, y para poder relatar lo que sucedía en las escenas que se representaban, ¿no?, como la obra de Vermeer. Si no han visto la película de la joven del arete de perlas, se las recomiendo muchísimo. Pueden ver el trabajo de la luz de manera muy clara. Y bueno, pues igual que tratamos de hacerlo en el teatro, en la pintura pues se refuerza ese dramatismo de la escena. Y como sucede también en el teatro, a veces se busca poder mostrar la fuente luminosa y en otras ignorarla. Yéndonos un poco al arte contemporáneo, siguiendo con la pintura, esta es una de las pinturas de Edward Hopper que más me gustan, que está en el Museo de Arte de Columbus, en donde podemos ver la relevancia de la luz, no solamente como un elemento que ilumina, sino que nos permite sentir lo que la persona retratada en esta pintura está sintiendo, ¿no? Ese vacío, esa soledad. Y bueno, de alguna manera lo constatamos en sus croquis cuando vemos todo el manejo
de la imagen a partir de la relevancia de la luz, ¿no? Busca y señala dónde debe darle la sombra, la incidencia de la luz, con qué fuerza, y ese es el sentido. Ahora, conectando con la evolución de la escenografía, que sin duda van de la mano, yo les quise poner esta imagen de Apia, porque bueno, pues a partir de las propuestas de este escenógrafo suizo y de Edward Craig, hay una evolución de la escenografía y no la hace sin entender la relevancia de la iluminación. Entonces, de alguna manera, Adolf Appia fue el primero que tuvo esta conciencia del carácter plástico de la luz en el escenario, y justo lo que él buscaba era como eliminar esta contradicción visual que él anunciaba que se producía cuando veíamos a un bailarín, por ejemplo, o un actor en el escenario, cobijado de alguna manera con un elemento pintado de 2 dimensiones, ¿no? Esa contradicción del elemento tridimensional del personaje que se estaba generando, del bailarín, pues de alguna manera irrumpía, ¿no? Como esa fuerza a través de la escenografía que se estaba trabajando antes de sus propuestas, y esta evolución de poder hacer la escenografía tridimensional se lleva gracias también a este diálogo tan compenetrado con la iluminación. Evidentemente, al igual que pasa con la arquitectura, el teatro se transforma. En la arquitectura sucede, pues, ¿no? Del día a la noche, conforme va generándose la incidencia de la luz. En el teatro ocurre a partir de la variabilidad del evento teatral, que, pues, función tras función está a merced de lo que pueda suceder, ¿no? Que puede haber fallas técnicas, pero sobre todo también a lo que puede haber de conexión o no con el público, dependiendo de la respuesta del público, pues el acto también es variable, y esa es una de las cosas también tan fascinantes de esta disciplina y del acto del teatro. Aquí les compartí estas imágenes de Einstein on the Beach, que estuvo en México también, en Bellas Artes, en 2012, esta propuesta de Robert Wilson y Philip Glass, que también es fascinante. Y de alguna manera entender cómo el potencial de la iluminación nos permite poder estar presentes incluso dentro de la escena, si es como se desea o no, a pesar de que estuviéramos dentro de, ¿no? O sea, aquí les ponía esta imagen de esta propuesta de Robert Wilson, que justamente la escena se lleva particularmente al centro, ¿no? En este teatro que tiene forma de arena, y de alguna manera hay escenas que también se llevan, como ven, en la parte posterior entre el espectador. Entonces, dependiendo, si yo ahorita pusiera una luz sobre los espectadores, definitivamente estarían dentro de la escena, ¿no? Porque la luz lo que nos está generando es poder dividir el espacio sin realmente estarlo dividiendo. Y esa es la parte fascinante. Ahora, ¿cómo trabajar la luz? Que es parte de lo que van a empezar a hacer ahora en la parte del taller del curso. Pues bueno, aquí hay algunos tips, algunos elementos para quienes ya están dentro de la parte del teatro, en el arte dramático, a lo mejor tienen un conocimiento mayor sobre las partes de un escenario, por ejemplo, pero bueno, sería lo principal, poder conocer cuáles son estas partes, ¿no? Y en un teatro a la italiana, por ejemplo, tenemos esta zona que es la zona de la orquesta, que está entre la sala y el proscenio, es donde se ubican los músicos. Tenemos la parte del proscenio y la parte del escenario. Después, aquí estamos viendo de lado, digamos, el Teatro de los Insurgentes, el escenario del Teatro de los Insurgentes, en donde podemos ver pues la parte de backstage, que ya termina con el muro que se vincula con la calle, el telón de fondo, estas zonas de desahogo que por lo general tienen 2 laterales, pero puede ser que nada más tengan una, o a veces nada más tienen el de atrás. Tenemos estas torres de iluminación, las piernas que tienen que ver con la parte de la escenografía o como se quiera aforar, y la parte superior que tiene la galería. Aquí volvemos a ver un poquito la torre, y bueno, aquí se aprecian un poquito las varas para poder iluminar este telón, que dependiendo de la manera en que se le da la incidencia de luz, podemos generar que tenga este relieve, textura, y que empiece a generar algo de sombras o que no lo tenga. Podríamos decir que los objetivos, obviamente, ya que sabemos las partes del escenario, pues lo siguiente sería tener claros los objetivos de la iluminación escénica,
que de alguna manera, como yo lo trabajo, son tres objetivos principales. El primero sería enfatizar el concepto o la historia, es decir, una vez que leemos el texto, sacamos un concepto que queremos potenciar. La segunda parte tiene que ver con iluminar a los actores, o ya sea los cantantes, bailarines, músicos, dependiendo de lo que se vaya a generar en la escena. Y la tercera sería acentuar las espacialidades que se están proponiendo, ¿no? Hay a veces la necesidad de generar ciertos acentos que son fundamentales. Y dentro de enfatizar este concepto de la historia, es importante poder definir un universo conceptual que de alguna manera nos va a potencializar lo que nos está diciendo la historia, pero pues de una manera, como les decía, a través del lenguaje de la iluminación, sin ser, ¿no?, como demasiado obvios, como en este ejemplo que les compartí aquí de una propuesta lumínica de Víctor Zapatero con la escenografía de Jorge Ballina, en donde en esta ópera de Don Giovanni, de alguna manera lo que se quiere mostrar es a través del reflejo, el poder encontrarse él a sí mismo, ¿no? Y tener como estas secuencias tan fuertes que se pueden tener en la cama y que también el espectador pueda verlas mientras se están llevando a cabo y de alguna manera enfrentar al público con esta situación. Este universo conceptual yo lo trabajo de tres maneras. Hay un concepto que nos surge de la lectura del texto. Yo les compartí aquí un poco este mood board que tiene que ver con la obra de Esperando a Godot, que podríamos decir que el concepto de ese texto pues es la soledad, uno de los conceptos, ¿no? La segunda parte, que es ese concepto que se va a potenciar, yo podría decir que el concepto, a través de entender la soledad, quiero que sea el aislamiento, o sea, que el espectador de alguna manera pueda sentir a estos personajes aislados, ¿no? Y puede haber un tercer concepto que se trabaja en este planteamiento, que es el espacial. Aquí sería decir, bueno, yo quiero situar a Vladimir y Estragón en una cárcel, ¿no? Y eso de alguna manera me vincula en un concepto espacial que tiene que ver con este aislamiento y que además trabaja el tema de la soledad, que es lo que me generó la lectura, ¿no? Pero podríamos decir que están en un desierto, o podríamos decir que el concepto espacial no queremos que sea tan literal y eliminarlo de este universo conceptual que de alguna manera hay que generar. Entonces, este universo conceptual de alguna manera tendrían que empezarlo a extraer de su lectura y ver con qué empieza a conectar. ¿Por qué? Porque justo lo que les decía es el que la luz escénica de alguna manera te permite, a través de la percepción, conectar con las emociones. Y entonces yo voy a percibir a través de la luz algunos elementos como estos que les pone aquí, que pueden ser el movimiento, el color, la escala, las relaciones, el brillo, que los voy a trabajar con la iluminación, pero yo con eso voy a generar lo que provoca en el espectador, ¿no? Voy a representar a lo mejor a través de una luz muy baja, pues la soledad o el misterio, ¿no? Entonces, de alguna manera, tendríamos que empezar a aclararnos qué quisiéramos decir con la iluminación antes de empezar a definir dónde voy a iluminar, dónde voy a colocar los equipos para iluminar a los actores. Ya que tenemos esa parte, iríamos con el segundo objetivo, que sí tiene que ver con esta parte que no es subjetiva, ¿no? Que tiene que ver con voy a iluminar a los actores o al actor o a los cantantes, y entonces empiezo a situar el equipo. Yo aquí les quise poner, ¿no?, algunos ejemplos, los más básicos, para que puedan tener como esta claridad de dónde colocar el equipo y del equipo más básico con el que podemos contar en espacios teatrales que quizás no tienen el mayor equipo y la mejor tecnología, pero que sin duda se pueden hacer cosas increíbles, ¿no? O sea que no, por eso no se limiten nunca. El número uno, que es esta candileja, ¿no?, que la ponemos aquí, digamos, a nivel de piso. Aquí imaginemos que aquí está el espectador y esto es el escenario. Es la imagen que vemos arriba del lado derecho, que es una luz que viene de abajo y que nos va a generar esta sombra en el telón de fondo, ¿no? Y que nos permite como construir toda la imagen de la persona que está ahí. Luego el número 2 es una luz que viene de arriba, que es frontal y que se genera a 45 grados,
que si se fijan, elimina parte de la sombra, o sea, justo la inclinación hace que el propio cuerpo del actor, pues la irrumpa, digamos, y no la veamos completa como sucede en el 1. La luz cenital, que también en la arquitectura es fascinante trabajarla, es esta luz que viene desde arriba de manera perpendicular al espacio y que la sombra la deja como muy, muy pequeña, ¿no? Luego, bueno, esta luz que también es frontal, pero de alguna manera lo que hace es iluminar todo el borde para poder eliminar como la mejor manera de no tener tantas sombras, ¿no? Entonces, si se fijan, el tener más equipo nos ayuda también a contrarrestar esa contraparte. Luego tenemos la contra, que es esta luz que viene de arriba desde atrás y que entonces nos genera la sombra hacia adelante. Bueno, el ciclorama, que lo veíamos ahorita en el Rey León, que puede iluminarse desde arriba, desde abajo, puede ser retroproyectado desde atrás o desde adelante, dependiendo como se quiera, pero nos genera esta luz mucho más pareja y que de alguna manera nos permite iluminar pues toda la parte de atrás, ¿no? Aquí esta es una iluminación de luz fluorescente que ahorita ya no es tan, ya está prohibiéndose, digamos, ya no es tan utilizada, pero nos aplana demasiado la imagen, ¿no? De alguna manera nos elimina las sombras y si eso es lo que se busca, pues es una luz idónea para eso. Después tenemos los laterales, ¿no? Que en este caso lo estamos viendo a través de esta ventana, que es justo esta imagen que vemos aquí, nos proyecta la sombra en el otro lado del escenario. Y bueno, esta luz que es de atrás y lateral, ¿no? Que entraría a través de la puerta. Un poquito lo mismo, pero a través de poder entender el dramatismo que se puede generar con la iluminación en la proyección de la luz sobre el rostro del actor y que nos va generando pues como esas situaciones de acento y que de alguna manera nos van vinculando pues con las emociones, ¿no? O sea, si yo quiero generar algo de terror en lo que estoy planteando, pues sin duda no me voy a ir a la luz frontal, la número 1 que es a 90 grados, sino que más bien estaría buscando una luz que viene desde atrás a 45 grados, o si quiero tener como el suspenso de qué es lo que voy aquí antes de ver al personaje deforme, pues entonces a lo mejor ilumino desde atrás nada más y luego meto una luz cenital. Y bueno, aquí 3 ejemplos del mismo espacio, ¿no? Iluminados con una temperatura distinta y con equipo distinto. Esta es una luz incandescente, que es la que a mí más me gusta porque de alguna manera pues no te elimina el rasgo de lo que estás trabajando. Entonces, si tú quieres generar texturas, es muy buena, ¿no? Y no te aplana tanto la imagen. El tercer objetivo de la iluminación pues tiene que ver con el poder acentuar estas espacialidades y les compartí esta imagen de una puesta de danza y esta que es una puesta que también me parece buenísima del Ballet Nacional Noruego, que tiene un poco como la mezcla de todos, es de danza pero hay ópera y hay teatro y es una propuesta increíble que justo aquí, bueno, lo que se buscaba era en este momento poder acentuar que hay un elemento más bajo de la escenografía y que arriba sucede algo más, ¿no? Que aquí todavía no entra en escena la cantante, pero que nos permite ir evidenciando algo que sucede, ¿no? Y luego, pues lo que vemos aquí en el momento de la danza. Aquí les voy a compartir también un extracto súper pequeñito. No sé si alguien tuvo la oportunidad de verlo. Ahora con la pandemia también podemos ver muchas cosas que están pues no tan a nuestro alcance porque están en otros continentes, pero que los podemos ver a través de la pantalla y eso nos permite pues profundizar en el conocimiento y poder entender cómo es que se pueden hacer ciertas cosas, ¿no? en la escena. Esperen. Le estoy poniendo y todavía no les comparto, una disculpa. ¿Están viendo ahí la imagen de YouTube? Sí. Perfecto. Esta parte es la que tiene que ver con teatro. Dressed up as swans. Ridiculous.
Who's gonna believe that? Esa es la soprano, la que vieron por ahí. Ahí está fusionado danza con ópera. Vean el poder de la luz, obviamente el vestuario. Bueno, vieron ahí, o sea, simplemente ahí el escenario desnudo, ¿no? Únicamente el agua. Déjenme cerrarlo. Y la iluminación, ¿no? O sea, es el perfecto, la perfecta manera de construir el lenguaje, únicamente reconociendo pues la fuerza de la danza, obviamente en esta puesta en esta escena con la que terminamos, y que de alguna manera es acentuada pues por la iluminación. Ahí, como vean, estos reflectores simplemente suben y bajan, ¿no? Y a veces se apagaban unos y quedaban luz lateral, otra luz más cenital, y con eso era todo lo que se iba logrando. Entonces, bueno, de alguna manera entender que con la iluminación vamos trabajando el límite, y por eso decía que es muy importante reconocer de dónde viene, ¿no? Si es una luz lateral, si es una luz cenital. Y de alguna manera aquí yo quise como compartirles estos factores que de alguna manera determinan la iluminación y que concuerdan estas tres disciplinas que yo les he estado compartiendo. Por un lado es entender el origen de la luz, si es una luz natural o es artificial, porque si queremos una escena ¿no? a la luz de la luna, pues evidentemente tiene una temperatura y eso lo reflejamos con un color. El número de fuentes luminosas con las que contamos o las que necesitamos, cuál es esa posición y la dirección en la que voy a colocar el equipo para no solamente iluminar lo que yo quiero, sino también entender cómo es que lo va a ver el espectador, ¿no? Y obviamente no dejarlo ciego, en fin. Plantearnos si es una luz difusa o directa, ¿no? Y también si va a tener como alguna luz especial, si es instantánea o es una luz continua, y trabajar obviamente la intensidad y el color que tiene que ver con la temperatura. Los instrumentos básicos que también les quiero compartir como para que tengan este conocimiento y cuál es como la posición ideal para trabajarla, que nos puede generar menos errores, pues son estos que les comparto. Por un lado están los PC, que se utilizan de manera frontal o de contra, que es la parte de atrás. Aquí hagan de cuenta que esta es la sala y aquí estamos viendo el fondo del escenario, es un corte. Tenemos el Fresnel, que es una luz más homogénea y que de alguna manera también lo ideal es utilizarla de manera frontal. Este par 64, que por lo general se utilizan de contra, porque es una luz pues mucho más difusa, ¿no? No se puede tener tanto control con el haz de luz. Entonces es muy buena como para ambientar, como luz general, pero si queremos generar algunos acentos o luces muy definidas, entonces mejor usamos el ICO, que es el de abajo, que pues se utiliza frontal, también de back. Para las calles es muy buena porque ilumina muy bien como el contorno del personaje o del actor, y nos permite como tener textura, ¿no? Obviamente entre más rasante metemos la luz, pues más textura tenemos. Entre más frontal la ponemos, pues más nos aplana lo que queremos mostrar. Tenemos también las panorama, que se pueden usar en el ciclorama o también como candileja.
Y las robóticas, esto que veíamos ahorita el baile, ¿no? De la danza de Black Swan, de alguna manera está hecha con puras luces robóticas. También pueden ser LED o incandescente. Y pues bueno, estas se utilizan mucho en teatro, obviamente en espectáculos musicales, ¿no? En los conciertos, en fin. Aquí les quise poner un poco la separación entre los que nos generan esta luz difusa y luz concreta, porque dependiendo de lo que queremos hacer y lo que queremos generar en el espectador, pues debemos utilizar una u otra. Como vemos en la imagen de la izquierda, tenemos una luz más difusa en donde el contorno empieza a perderse de alguna manera, que la podemos conseguir con el Par 64, con las diablas, con los ciclolights o las panorama. Y una luz más concreta que pueden darse a través de las robóticas, con los washes, el ICO, y la luz LED también nos permite eso, aunque la luz LED tiene una situación que no nos fascina demasiado en el teatro, porque el color de alguna manera no ha logrado, o sea, el contacto con la persona, con la piel, de alguna manera le quita como naturalidad, y entonces eso no es lo más deseable, pero bueno, también se utiliza en muchos teatros, ¿no? Como les había mencionado, la temperatura y el color son súper relevantes, y para eso utilizamos en el teatro los filtros o gelatinas, que le llaman algunos, ¿no? Y de alguna manera eso nos permite generar o corrección del color, o poder plantear una escena muy colorida, como esta instalación que les mostraba en el Museo del Eco que hice, pero también nos permite generar temperaturas en el teatro. Entonces, de alguna manera uno empieza a ver qué filtros son los que puede utilizar para poder generar espacios más cálidos, o poder diferenciar entre un espacio interior y un espacio exterior. Aquí les compartí esta foto para quienes no sepan cómo se colocan. El filtro es esto que vemos aquí a la izquierda, ¿no? Como esta mica transparente de color, que en este caso este es de un par, se retiran estas placas, es como un sándwich, se mete el filtro, y esto le permite estar delante del foco. El proceso de diseño de la iluminación escénica pues tiene diferentes etapas, y dependiendo de cada quien se puede llevar de diversas maneras. Yo les quise compartir aquí el que yo llevo a cabo, que de alguna manera tiene ciertas similitudes con los procesos de arte y evidentemente con la arquitectura. En el teatro evidentemente pues hay que tener el conocimiento de la obra, hay que leer, releer y emocionarse del texto que uno está leyendo, o si es una puesta de danza o de ópera, dependiendo lo que sea. En el caso de la arquitectura, pues hay que tener conocimiento del lugar y de la persona a la que se le va a generar, ¿no? su espacio para habitar. Hay que analizar la época y el autor, eso creo que es fundamental también para poder entender de dónde viene lo que uno está leyendo y qué es lo que se quiere representar. Y para empezar a entablar el diálogo con el equipo, pues es fundamental tener la visión del director, ¿no? De alguna manera poder entender este diálogo en el que todas las partes son fundamentales. Al inicio hablaba Mauricio de lo colaborativo, y sí, igual que en la arquitectura, es una disciplina colaborativa, también el teatro, y de alguna manera es fundamental poder comunicarse con todas las partes y establecer un diálogo, ¿no? con las propuestas de todos. Hay que familiarizarse con las herramientas lumínicas, entender las cualidades de la luz, y como ya les había explicado, pues extraer ese universo conceptual de la obra. Una vez que se tiene el planteamiento inicial de la obra, se genera este concepto de iluminación, en donde puede uno establecer imágenes de referencia para poder dialogar con el equipo, ¿no? Porque a lo mejor para ustedes, como si están haciendo una propuesta lumínica, a lo mejor, como nos pasa mucho a las arquitectas y arquitectos, vas con el cliente y le enseñas la planta y pues no entiende. Entonces hacemos una serie de imágenes de referencia, como para decirle, mira, por aquí es lo que te estoy planteando, o unas imágenes objetivo que nos indican hacia dónde va lo que estamos proponiendo. Y en ese sentido, pues para poder plantear esta idea necesitamos de esos recursos también.
hay que conocer el recinto teatral en el que vamos a hacer la representación, o si no es teatral, pues el espacio en donde se va a llevar a cabo la representación, poder tener el rider técnico para saber con qué equipo contamos, y lo que no, algunas producciones permiten renta de equipo o pides prestado, ¿no? Dependiendo del montaje, y si no, pues con lo que hay, ¿no? Como pasa en todas las disciplinas. Ya que planteas la idea con el equipo, pues empiezas a definir las temperaturas, los colores con la luz, porque van en diálogo con la escenografía, con el vestuario, con lo que quiere el director plantear. Y pues vas trabajando de manera simultánea con el escenógrafo. Para eso es muy útil hacer los storyboards, porque vas viendo cómo se van cambiando las escenas. Poder enfatizar ciertas cosas que tienen que ver con el contexto desde la escenografía, desde la iluminación y la propuesta del vestuario. Y bueno, empezamos ya a definir cosas como más concretas y técnicas que tienen que ver con los filtros, limpiar el equipo es importantísimo también, poder hacer el plano de iluminación, se genera un guión de luces, checas que todo el equipo funcione, y ya antes de rodar la obra, pues tienes que afocar, empezar a hacer los recortes, ensayar las luces con los actores, grabas las cues y corres la obra, ¿no? Yo justo les quiero compartir unas escenas o algunos procesos de algunas obras en las que he colaborado, para que esta lista, que puede resultar un poco larga, de alguna manera pueda ser más digerible. Esta es una propuesta en la que colaboré con Víctor Zapatero, de una obra que se llama Solsticio de Invierno, en donde aquí el gran reto era poder tener una iluminación en esta como maqueta que vemos aquí, que representaba una edificación que de alguna manera tenía que plantear tanto la iluminación de las zonas de la maqueta como las que se estaban llevando a cabo en la actuación, ¿no? Entonces era como poder iluminar el objeto como objeto, pero también iluminarlo como el ambiente de la escenografía del espacio que estaban trabajando. Aquí esta imagen es desde la cabina de iluminación del Teatro Orientación, que bueno, parte de trabajar en el teatro es, a mí me encanta como compartir estos espacios que no se ven habitualmente cuando eres espectador, y de alguna manera poder entender estas partes o estas fases, ¿no? En estos procesos que les estoy explicando. Entonces, bueno, aquí vemos una luz fría, porque pues es un baño lo que queríamos mostrar, y son estas escenas que vemos acá arriba, para poder de alguna manera representar una luz cálida al interior. Aquí les planteaba los filtros que utilizamos, el ámbar y el rosa, y cuando queríamos hablar sobre lo que sucedía en el exterior, poder tener una luz más fría. Si se fijan, aquí teníamos la luz fría al exterior y una luz cálida en la habitación de la niña, que se ve aquí cuando el padre le cuenta un cuento, ¿no? Entonces, eran escenas muy complejas, muy rápidas, y que de manera simultánea teníamos que estar trabajando luces contrarias, ¿no? La luz cálida, la luz fría. Aquí les mostraba los filtros que utilizamos, solamente, ¿no? El ámbar y el rosa que vemos acá arriba. Y bueno, esto que les planteaba en las fases, pues este es el plano de iluminación en el Teatro Orientación, en donde tenemos ubicados los canales en los que teníamos cada equipo, para poderlos grabar luego en la consola y tener esta información pues muy clara, ¿no? Tanto nosotros como los técnicos. Aquí les compartí el guión de luces, que también es muy importante. Siempre se hace un guión para saber cuándo tiene que entrar cada cue. En este caso, en esta obra, era con el texto, lo cual el día del estreno fue graciosísimo, porque pues entraban las luces con ciertas palabras, ¿no? Como aquí vemos, ¿no? La cue 1-1 era mamá. Entonces, obviamente con la emoción y ser el estreno y demás, pues muchas de los textos los modificaron los actores, eran solo estos dos actores haciendo un número importante de personajes, y pues de alguna manera tenía que estar yo adivinando, ¿no? El momento en el que estaban, porque muchas veces no decían la palabra que era con la que entraba el cambio de la luz, y evidentemente si para mí la escena estaba en un espacio exterior, pues yo tenía que meter la luz fría, así estuviera diciendo
qué alegría verte en la sala, y fuera un espacio cálido, pero si estaban en un espacio frío, pues tenía que iluminarlo como tal, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es un reto, el poder tener como la claridad de lo que va sucediendo en la obra, porque a veces no se apega a los guiones que tenemos, y a veces sucede con la música, a veces son con los pasos de danza y demás. Aquí les compartía la pantalla de las cues, ¿no? Aquí vemos, bueno, esta es la 4.2, en donde vemos el porcentaje de iluminación que tiene cada uno de los canales que estaban encendidos, y eso obviamente lo grabamos antes de poder echar a andar este primer pase de la obra antes del estreno, para poder probar que todo funciona y que las luces están pues correctamente programadas, ¿no? Bueno, aquí vemos la escena que les decía, esta es la escena cuando van a comprar un árbol y lo van a meter al departamento. Vemos una luz fría, ¿no? Es una luz de diciembre, y vemos también una luz más intensa y fría en la cocina, que es este espacio que está en la maqueta, digamos, y una luz más cálida porque se genera una voz en off en la sala, ¿no? Donde está el piano. Bueno, vemos aquí la imagen de la estancia, en donde tenemos esta luz que les decía más cálida. Aquí vemos el contraste, ¿no? De la luz fría de la cocina en esta escena simultánea con la escena que sucede en la sala. Otro elemento importante en el teatro son los gobos. En esta obra en particular diseñamos 2 gobos que nos permitieran tener unas imágenes pues mucho más lúdicas, y que entraran en contacto con la niña, ¿no? La niña nunca aparece en escena más que en maqueta, y poder a través de proyectar estas estrellas en el espacio, pues nos vinculaban a sentirnos como dentro de la habitación de la niña cuando el padre le cuenta el cuento, por ejemplo. Y bueno, aquí les mostraba algunos gobos que se tenían en el Teatro Orientación. Ninguno nos funcionaba, eso pasa algunas veces, entonces hay que generar el diseño, mandar a hacerlo y bueno, utilizarlo en la producción. Y bueno, aquí nada más dos últimas escenas en donde vemos el interior del departamento, en donde se ve, por un lado, los espacios que se representan en la maqueta, pero de manera simultánea es la presencia de este librero que nos sitúa en una estancia en donde ya están articulándose con ese espacio los actores, y que de alguna manera se refuerza con la presencia del cuadro. Y bueno, aquí una de las escenas en las que se va al detener el primer acto, ¿no? Para poder dar un espacio a los espectadores de ir al baño y demás, con esta luz especial, es una luz cenital que solamente nos ilumina al actor con un momento que es como culminante para cerrar la escena, en donde empieza a llamar de alguna manera a los instrumentos, y empieza a generarse la música, empieza a caer la nieve, que como sabemos pues no es nieve, porque en el teatro eso es lo fascinante, que las cosas son lo que no, parecen ser lo que es, pero no son realmente, ¿no? Y justo hablando de eso, de parecer ser lo que es, pero no lo es, pues bueno, les quise compartir este montaje también, que colaboré con Zapatero igualmente, de una manera muy estrecha con la bailarina Pilar Medina, que se llama Hipotermia, y que bueno, es fascinante, ¿no? También hablando de de diluir los límites entre las disciplinas y entre, ¿no? las maneras de trabajar la escena, pues para eso Pilar se pinta sola. Y desde cómo empezamos a trabajar la experimentación de los reflejos, porque queríamos de alguna manera narrar lo frío, este momento de hipotermia en la que se encuentra el cuerpo antes de morir, ¿no? Y de alguna manera conectar con esos espacios fríos y también de poderlos articular con el movimiento del baile. Aquí vemos a Pilar en un ensayo. Luego poder ver y trabajar la luz ya con la escenografía. La escenografía es de Jorge Ballina también, y de alguna manera poder entender cómo en situaciones tan particulares y complejas como puede ser una superficie completamente reflejante, pues de alguna manera
tenemos que trabajar las temperaturas, pero también no reflejar la luz a la bailarina y tampoco molestar al espectador. Entonces es un gran reto. Para eso, pues bueno, lo que hacemos es calcular y plantear la luz en dibujos. Normalmente usamos el Vectorworks. Es muy útil porque pues ya tienes la librería de los luminarios y tú le dices quiero poner 7 licos y sabes perfectamente el haz de luz cómo lo puedes trabajar, en fin. Entonces, bueno, eso es relevante. Si no, para quienes están en arquitectura y usan AutoCAD, pueden, ¿no?, sembrar el equipo y plantearlo en sus plantas y secciones a través del AutoCAD. Pero bueno, la incidencia de la luz y los haces de luz será más trabajarla como in situ, ¿no? No a través del equipo en la computadora. Este es el plano del montaje de hipotermia, en donde podemos ver el equipo con el que contábamos. Este montaje fue en el Foro Sor Juana, que tiene un equipo lumínico impresionante, ¿no? Tiene un equipo incluso para utilizarse en cine y televisión. Es muy bueno y bueno, evidentemente tampoco es que requiriéramos demasiado equipo porque para poder generar una luz fría y una luz cálida, pues como les decía, podría hacerse con 3 equipos incluso, ¿no? Pero bueno, aprovechando lo que teníamos, pues si se fijan hay la presencia de un número importante de licos y también algunas luces robóticas que nos permitían generar estos cortes que ven aquí, estos recortes que ven acá, para vincularnos pues con obviamente la geometría de la propuesta escenográfica, pero también con la propuesta dancística. Aquí les quise compartir la parrilla del Foro Sor Juana, ¿no?, que es un espacio en el que habitualmente pues no, como espectador no puedes ingresar y que a mí, bueno, me fascina, ¿no? Estar aquí arriba, revisando el equipo, ¿no? Aquí hay que ver cuando coloquen el equipo, si ven que no está iluminando bien, pues lo primero que hay que hacer es pedir que lo limpien, porque muchas veces son equipos que no se están utilizando y pues que no están bien limpios. Y eso pues obviamente repercute en la claridad de la iluminación. Una vez que ya se tiene la definición de lo que se quiere iluminar, este concepto y dónde queremos colocar el equipo, pues empieza a colgar en las varas que se tienen o a generar en árboles, ¿no?, de luz, y que obviamente nos permitan poder iluminar en todo momento las escenas que se buscan. Después de esto, pues hay que afocar el equipo, que es esta imagen que ven aquí, y recortar las luces, ¿no? Estos recortes que les decía con la luz robótica, que de alguna manera en ciertas escenas nos permitía vincular la música, la música también increíble de Chas, un veracruzano fascinante. Y bueno, aquí la propuesta escenográfica de Ballina, que era como iniciaba para hacer pensar al espectador que de alguna manera estás como en este bloque de hielo que veíamos al inicio. Este bloque de hielo se tenía en el vestíbulo del Foro Sor Juana para poder desde entonces enfrentar al espectador con los momentos más fríos que se podían tener y pues libremente podías tocar el hielo, ¿no? Y bueno, esta imagen está tomada desde el 3er piso del Foro Sor Juana. Estos cables que ven aquí lo que hacían era subir la escenografía, que eran estos plásticos, que soportados por esta estructura irregular, lo que hacían era permitir eliminar en un momento el plástico y liberar, ¿no?, como de esta asfixia de frialdad a Pilar y narrarnos a través de sus movimientos. Aquí vemos el inicio. Pilar es la que está abajo de estos plásticos, un poco pues para sentir estos momentos de frialdad absoluta, y ella está en contacto, ¿no?, con esto, como de alguna manera esta imagen que pudiéramos ver en alguna escena de alguna película que se está debajo del hielo, ¿no?, en zonas extremadamente frías y donde cae la nieve. Y esta imagen, cuando les digo que los plásticos se van levantando, pues nos va revelando a la bailarina con sus movimientos, ¿no? Aquí ya vamos viendo cómo va en el segundo nivel. Esto pues lo permite el Foro Sor Juana
de manera ejemplar, porque tiene hasta 4 niveles si nos vamos a la zona de la parrilla que se pueden utilizar. Y bueno, aquí vemos la temperatura, que les digo que es fundamental, ¿no? En el solsticio hablábamos del frío, pero también del día y la noche, ¿no? De alguna manera poder narrar desde la temperatura y el color, el espacio interior y exterior. Y aquí había que conectar con las emociones desde estos estados de hipotermia y de alguna manera poder trabajarlo únicamente con la luz para acompañar a Pilar y la música, ¿no? Aquí vemos el contraste de una imagen en donde de alguna manera ella empieza a entrar en calor. La imagen de la izquierda es una luz más cálida y la luz más fría del lado derecho. Los plásticos también, aquí hay un momento en que se bajan, ¿no? En este punto, que se enfatizan con el vértice de la escenografía, que simulan un poco unas alas para Pilar. Y bueno, cómo a través de la iluminación y de la escenografía poder acompañar, en este caso a la bailarina, en el caso del teatro con un texto dramático a los actores, y estos momentos que de alguna manera nos hacen conectar con estímulos y con recuerdos y que podemos sentir incluso la temperatura de la escena, ¿no? Ahora les voy a compartir un pequeñísimo extracto de este video para que puedan entender un poquito más lo que les estoy narrando con las palabras y con las fotos. Me dicen si lo ven. Ahí ya Sí, lo estoy. perfecto. Sí, perfecto. Creo que se va cortando. A ver, lo voy a... Es que se Y va no cortando. se ve continuo, se ve Sí, como... voy a hacerlo pequeño, que quizás eso es lo que hace, porque el chiste es que se vean, ¿no? Como no, sí se corta, ¿verdad? Tal vez puedes compartirnos el link y lo vemos nosotros. Ok. Sí, como que no quiso correr a la velocidad deseada. A ver, se los pongo en el chat. Y a la de 3 todos le pican. Ahí está. ¿Listos? 1, 2, 3.
Creo que ya, ¿no? Justo. Ya lo pueden cerrar. Luego, si están interesados en ver una entrevista a Pilar, pueden verlo al terminar. Pero bueno, básicamente lo relevante era que pudieran entender esto que les decía de cómo inicia, ¿no? Esto que vemos al principio es cómo se encuentra ella debajo o inmersa en este absoluto frío del hielo y poder conectar con esos momentos fríos, no solo a nivel físico, sino emocional, ¿no? Que de alguna manera, desde su perspectiva, le parecía fundamental poder narrar y compartir con los espectadores. Bueno, aquí les quise compartir también, estamos viendo ya el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Ok, aquí el guión de luces solamente para comentarles que aquí entraba con la música, ¿no? Entonces, la primera entrada, bueno, está la Q1, que es cuando entra el público, luego hay otra que baja la luz para empezar a indicar que ya vamos a iniciar, y el primer cambio que tiene que ver ya con los movimientos de Pilar es la 1.2. Cuando empieza la música a generar estos como signos vitales a través del piano, ahí se cambia la luz, ¿no? Entonces aquí era a través de la música, lo cual es mucho más fácil porque por lo general en la cabina de sonido no existe el error de la música que ya está grabada, y entonces no hay tanto que pues como que resolver de manera inmediata como lo es con el texto, ¿no? Pero bueno, esta es la imagen de la consola, lo mismo que les mostraba en la otra obra. Aquí tenemos el ejemplo de la Q13 y bueno, vemos el equipo, el porcentaje, ¿no? En el que está encendido cada uno de los equipos. FL es full, o sea, están al 100%, y luego aquí vemos, ¿no? En el canal 11 está el 50% y así cada uno de los equipos que tenemos encendidos en esa luz. Este es el último montaje que les quiero compartir, no porque no quiera compartirles más, pero no tenemos tanto tiempo, y bueno, me parecía que era importante, justo hablando de la relevancia de la iluminación. Esta es una colaboración que hice con Jorge Ballina, de la obra de Déjame entrar, con Hugo Arrevillaga, de esta obra que esta película que seguramente vieron, Let the Right One In, y si no la han visto, pues todavía están a tiempo. Es un poco fuerte, ¿no? Hay mucha sangre, para quien no le gusta la sangre, pues no la vea, pero si no, piensen en los efectos especiales y véanla. Habla, pues es como una historia de amor y a la vez de bullying, retrata muy bien, ¿no? Este pesar y esto que se genera pues en las escuelas, en la juventud, y de alguna manera lo que se buscaba en esta obra era poder, por un lado, enfrentar al espectador consigo mismo, ¿no? Entonces el espejo era fundamental. Por otro lado, se necesitaban recrear alrededor de 11 espacialidades distintas que venían desde el bosque nevado, ¿no? Hasta un hospital o una habitación, que además era representada en el Foro Shakespeare. Para los que conocen el Foro Shakespeare, pues digamos que es un espacio sumamente pequeño, ¿no? Y tampoco tiene el mejor equipo, como veíamos ahorita en el Foro Sor Juana. Entonces era un gran reto poder plantear todas estas espacialidades por las que transitan los personajes y hacerlo en un espacio pues tan diminuto, ¿no? Entonces, bueno, lo que ideamos aquí fue poder generar esta superficie reflejante, pero que a la vez pudiera ser transparente, ¿no? Entonces, claro, aquí la luz pues nos genera esta magia, ¿no? Aquí ahorita van a ver en la planta el espacio tan diminuto que teníamos. Aquí podríamos, si yo les digo cuántos árboles ven, pues me van a decir que infinitos, ¿no? Y pues no, solamente eran 13 árboles que de alguna manera nos permitían generar este juego y poder recrear a través del trabajo pues un poco de la ilusión óptica, gracias al planteamiento de la escenografía en vínculo con la iluminación. Ahorita les voy a decir cómo es que se generaba.
y de alguna manera lo mucho que se lograba en escenas en las que, por ejemplo, aquí veíamos el bosque. Esta es una imagen en donde se le corta la cabeza al personaje, ¿no? Y pues se está extrayendo la sangre de ese momento. Y pues también se tenía ese reto, ¿no? De tener superficies absolutamente blancas en donde caía la sangre, y en un cambio de escena teníamos que tener otra vez todo blanco. Entonces, bueno, para eso, como les decía, la luz es fundamental. Aquí se tiene una superficie reflejante al fondo, y tenemos estos 5 elementos que nos permiten iluminar de manera lateral para poder tener una luz interna que, a través de esta superficie, que es la que vemos más cercana al espectador, que tiene una parte reflejante y translúcida a la vez, y entonces nos puede generar esta posibilidad de, dependiendo cómo se ilumina, se puede volver absolutamente reflejante o puede volverse transparente. El hecho de tener el espejo al fondo, si ustedes están no sé si en su baño tienen un espejo y se iluminan con un espejo por atrás, el tener un espacio, una superficie reflejante frente a otra, nos genera esta infinitud, ¿no? de superficies que lo hace ver absolutamente infinita. Este es el espacio que les digo con el que cuenta el Foro Shakespeare. Teníamos solamente 6 metros 10 de distancia entre el límite del espacio y la zona de la sala de los espectadores. Y justo lo que hacíamos era jugar con estos elementos escenográficos para poder vincular con diferentes espacialidades, y donde también obviamente el trabajo de dirección y de los actores era fundamental, porque ellos mismos manipulaban estos elementos, y había que saber muy bien en qué escena movían cuáles y en dónde para poder generar esa espacialidad. Fíjense aquí los árboles, ¿no? Que tenemos, son solo estos 4 bloques que se movían a través de rieles, y eso permitía que en el momento en que quisiéramos desaparecer el bosque, pues se encontraban aquí los rieles de los árboles ocultos, ¿no? Aquí tenemos estas piernas que les mencionaba al inicio, que lo que hacen es evitar que el espectador vea pues lo que hay detrás. Pero fíjense la complejidad. Aquí teníamos que tener la luz que teníamos que iluminar de calle, una luz lateral, y a la vez también a veces tenía que estar el actor ahí escondido porque todavía no entraba a escena. Entonces era una locura. En fin. Y bueno, este es el espacio que de alguna manera utilizaban los actores. En el momento en que se cerraban los canceles, este era el espacio que quedaba como área escénica, y detrás quedaba la parte que pudiera contener el bosque o el hospital o lo que se quisiera, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos la imagen del bosque cuando está en la zona de juegos, y solamente a través de ubicar estos bloques metálicos que les decía, pues se generaban estos juegos que vemos en los parques para los niños, ¿no? Aquí una imagen del modelo visto desde arriba, en donde tenemos la disposición justamente de estos volúmenes, que en algunas escenas, por ejemplo, que era completo, se volvía un locker porque estábamos en una escena en el gimnasio de la escuela. Y bueno, esto lo tuvimos que hacer para podérselos entregar a los actores, y que pudieran entender cómo cada espacialidad tenía un cambio escenográfico, ¿no? Entonces aquí quedaba claro qué elementos, si se fijan, tienen letras, ¿no? Y colores. Entonces eso ya hacía que se memorizaran cuáles eran los bloques que se estaban utilizando y qué caracterización tenían, que era pues el A era como el módulo inicial, el B era doble, el D era el que se podía abrir y cerrar, y el E, el que les digo que era el que funcionaba de locker, porque había una escena en donde uno de los jóvenes se ocultaba dentro del locker, entonces teníamos que tener ese elemento, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver básicamente, ¿no? Todos los espacios que se tenían. Estaba el bosque, había una tienda de dulces, estaba en la zona de juegos del bosque, estaba la casa de Ellie, que era la chica, estaba la recámara de Oscar, que era uno de los personajes principales, en fin, estaba el hospital, hay una escena en la alberca, en fin, todo esto teníamos que lograrlo en esos
60 metros cuadrados, ¿no? De manera absoluta. Y aquí es donde el storyboard que les platicaba se vuelve importante, porque nos va mostrando pues el cambio de las escenas, en este caso que tiene que ver con la escenografía, y cuando de alguna manera pues tiene que entrar la luz de calle para reforzar esa transparencia en los canceles y poderlos mostrar, ¿no? Aquí, como vemos en la representación de estos dibujos, pues vemos cuando el cancel era completamente reflejante y no permitía ver a través de él, y luego cuando le dábamos esta transparencia a través de la luz y nos permitía pues conectar con diferentes espacialidades o poder ver este bosque infinito. Aquí vemos la escena del gimnasio antes de lo de los lockers, pero bueno, ¿no? Simplemente ubicando de esta forma estos elementos, ellos utilizándolos, ¿no? Aquí es donde la propuesta actoral es fundamental, el cómo manipulas los objetos en escena, cómo te vinculas con ellos, y obviamente pues la calidad histriónica también es importante, ¿no? Aquí vemos de manera paralela una escena interior con una exterior, vemos la habitación en la casa de Oscar con la madre, entonces vemos los espejos reflejantes que no nos permiten ver a través de ellos, vemos la incidencia de una luz más cálida que nos permite entender el interior de un espacio, y luego vemos una luz más fría, que es la que conecta con el policía, ¿no? Que está indagando qué pasó con este personaje que está muerto ya en el bosque, y bueno, vemos estas escenas simultáneas en espacios completamente distintos, ¿no? Hasta la alberca que les mencionaba. Únicamente se disponen estos volúmenes en la parte frontal, la ubicación, obviamente el vestuario también ayuda, y pues la iluminación, una luz pues más azul, más fría, que nos permite trabajar el reflejo y que de alguna manera pues nos hace sentir que estamos viendo una alberca cuando en realidad pues no lo es, ¿no? Entonces, bueno, aquí insisto en cómo el vínculo y la relación que se pueda dar a través de, por un lado, entender lo que nos dice la obra, lo que queremos narrar, y cómo lo podemos trabajar a partir de la escenografía y la iluminación en un diálogo pues bastante compenetrado, pues puede generar la posibilidad de conectar con espacialidades infinitas y poder llevar al espectador a donde el director y la obra quieren. Ya para ir cerrando, les quise compartir esta imagen de los Carrefocs de Cataluña, que de alguna manera se vinculan con Valencia, ¿no? Y estas festividades que desde hace muchísimos años se vinculan con el fuego, pues como para entender un poco que la luz no solamente es fundamental, sino que es vida, ¿no? Y de alguna manera entenderla así nos permite ver el acto de la iluminación como algo que nos permite comunicar y que eso hace sentir, ¿no? Entonces, si esa parte la tenemos clara, ya lo otro, lo técnico, como que de alguna manera es como mucho más fácil de digerir. Yo sé que de alguna manera parece una contradicción, ¿no? Hablar de lo material de la luz cuando pues es algo intangible, pero de alguna manera sí se puede trabajar como un material a pesar de que no podemos tocarla, y justo es porque la luz lo que hace es que al momento de entrar con lo material pues se evidencia, ¿no? Se hace presente, y eso pues nos permite como entrar a diferentes espacialidades, no solo físicas, sino mentales, ¿no? Aquí podemos ver cómo en esta escena no solo se revela el espacio a partir de la incidencia de esta luz de back, de esta luz trasera, sino que también nos permite entender un poco el sentir de esta persona y lo que de alguna manera nos quiere narrar la historia. Entender la iluminación como un lenguaje que se expresa y que nos permite ver no solamente los límites espaciales, sino las emociones del personaje, y que eso además nos va a generar emociones a nosotros, pues nos hace entender de alguna manera no solo los límites espaciales, sino también el tiempo, ¿no? Que es algo también inmaterial, que es intangible, pero que sin duda está presente. Y bueno, esa es como una de las acciones fundamentales en el diseño de las espacialidades, que tienen que ver con lo efímero y con lo permanente, que justamente pues se abordan en estas tres disciplinas que he querido compartirles.
Y bueno, con este ejemplo de Robert Wilson, en donde aquí juega con el elemento lumínico también como para acentuar, ¿no?, diferentes situaciones en esta representación. Uno desde entender el texto dramático que está analizando, o la poesía, o la música que vas a trabajar, o la danza, de alguna manera, si logras conectar con eso primero, y después entender cuáles son las herramientas que tienes para poder potencializarlas, pues puedes lograr pues, emocionar a través de la iluminación y de reforzar el evento teatral de una manera pues impecable, ¿no? Aquí lo dejaría, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Vani. Sumamente ilustrativo el asunto, con mucha claridad, y sobre todo lo que más me encanta es el ingrediente de la pasión. En eso no puedo evitar sino estar 100% de acuerdo contigo, porque eso es lo que me mueve, que en alguna de las sesiones ellos me cuestionaron, ¿no? El apasionamiento por hacer lo que hacemos, pero no dejan de ser situaciones encantadoras que te conectan con tu parte más lúdica, más creativa, más esencial como juego humano. Así Entonces es. siempre tienen esa parte seductora de magia. Entonces eso me encanta que les hayas compartido. El valor de la sombra, que sí tienes toda la razón. Estamos acostumbrados a ver el efecto de la luz, pero nos olvidamos también de la contraparte, y a veces nos ayuda a construir la contraparte, nos ayuda a construir lo que no está en la imaginación del público, lo que no podemos tener en el escenario. A veces echar esa sombra en el escenario, nos permite que el público se imagine de dónde sale la sombra, que corpóreamente no podemos llevar hasta el espacio escénico. Entonces, sí, muchísimas gracias. Si te parece bien, les podemos dar la palabra a la audiencia por si quieren hacerte algún comentario, alguna pregunta. Sí, sí, claro, de hecho, la programé justo para dejar unos minutos por si tenían alguna duda, algún comentario. Yo sé que es mucha información y traté de ser lo más sintética posible, pero bueno, sí quería como poder, a través de estos ejemplos en los que he estado trabajando, y también sobre todo vincularlo con otras disciplinas, porque entiendo que pues son estudiantes de arquitectura, de literatura dramática, de teatro, y algo que a mí me ha movido desde pequeña, pues es pues no encasillarme en una sola disciplina, sino tratar de poder explorar todo lo que me parece interesante, ¿no? Sin duda te vas dando también trancazos, ¿no? Porque no somos buenas y buenos para todo, pero bueno, en ese proceso de aprendizaje también te vas conociendo y pues vas experimentando, y es fascinante. Así que bueno, si estos minutos son para ustedes, las dudas y comentarios que quieran hacer, bienvenidos. ¿Quién quiere? Noel, por favor, si eres tan amable. Gracias. Gracias, Vanessa, por tu presentación. Estoy muy feliz porque durante mi formación teatral no tuve ningún acercamiento a cosas técnicas. Me enfoqué siempre en el actor, en el cuerpo, en la voz. Y yo del escenario solo te conozco el actuar, porque no sé ni cambiar una luz. Está muy mal, pero bueno, agradezco de ello. Y esta presentación tuya me ayudó mucho a conocer partes que no comprendía, que escuchaba, que quizá tenía un atisbo de cómo servía, pero ya comprendo mucho mejor cómo es que funciona, y estoy muy feliz por ello. Pero tengo una duda que me vuelve loco. Cuando propones una iluminación para una obra, dices que hay que tener como conciencia del universo de la obra, entender qué está diciendo y ver cómo vamos a iluminarla. Cuando se llega a ese trabajo como iluminadora, después, ¿cuál es el acercamiento o cómo se trabaja el diálogo con el director y el escenógrafo para llegar a un acuerdo de cómo respetar tu idea y la del director y la del escenógrafo,
para que conviva en una. O también si es que el iluminador puede servir como escenógrafo o el escenógrafo como iluminador, porque pienso que el iluminador piensa la escena desde la luz y entonces necesita tal cosa para que la luz esté acá, pero esta cosa ya le pertenece al escenógrafo. O el escenógrafo quiere poner una cosa aquí y que su luz ilumine tal, entonces ya está trabajando doble. ¿Cómo es ese proceso de llegar a un acuerdo para que haya un diálogo entre ustedes tres, ustedes dos o con uno solito? Sí, mira, pues básicamente es variable, depende mucho de la producción y del equipo que se ha formado. Por lo general, cuando te enfrentas a un proyecto de iluminación en el teatro, pues lo deseable es que primero tú tengas el conocimiento de la obra y ver qué te genera, ¿no? Pero hay equipos en los que el director te llama, te invita y te dice, quiero poner esta obra, voy a montar esta obra y quiero que seas el iluminador y yo lo veo de esta forma, ¿no? Entonces, de alguna manera, es muy difícil que se vean de maneras completamente contrarias, porque de alguna manera también si te suman al equipo es que ya saben cómo es tu trabajo y que de alguna manera pues, se vinculan, ¿no? En cómo se aproximan a ello. Pero creo que siempre está la posibilidad de dialogar, ¿no? En ese sentido, si tienes una idea distinta, pues se puede plantear. Cuando son contrarias, pues sí es muy difícil poder llegar a un punto medio, pero te digo que no es lo habitual. Yo sí prefiero siempre como tener mi propia aproximación de cómo entiendo la obra y a partir de eso poder generar ciertas ideas que por lo general pues no se desvinculan de lo que plantea el escenógrafo o el director, ¿no? Yo empecé haciendo escenografía antes que iluminación, por eso les quise platicar un poquito mi paso por todo esto, porque yo descubro la iluminación cuando empiezo a hacer la maestría en Barcelona. O sea, para mí aquí la iluminación en la Facultad de Arquitectura, pues, ¿no? Es más, creo que ni en las clases me hablaban mucho de ella, más que cuando hablaban de Barragán y, ¿no? De Tadao Ando, en fin. Pero sí logro descubrirla justamente a partir del arte contemporáneo en una instalación de James Turrell, que de alguna manera la puedo vivir, no solamente la veo en los libros, y eso me fascina y me empieza a generar una conexión incluso con el arte contemporáneo que en ese punto a mí me parecía incomprensible y a veces difícil de digerir. Y en ese sentido, en esa búsqueda de entendimiento y de conocer la luz, empiezo a trabajar la iluminación y te diría que quizás por mi manera de trabajar y porque también tengo una formación de arquitecta, pues no lo veo como algo aparte, la escenografía y la iluminación, ¿no? Son algo que de alguna manera se vinculan de manera muy estrecha. Si me toca a mí hacer el proyecto de iluminación y no el de escenografía, pues definitivamente yo no puedo dejar de pensar espacialmente, es muy difícil, ¿no? Me acuerdo alguna vez que trabajé con Ballina que me decía, ya no pienses como arquitecta. Y le digo, no, pues es imposible, ¿no? Es como si me dicen, deja de pensar como mujer, pues no puedo, o sea, ¿no? Y hazle como puedas. Entonces, bueno, de alguna manera pasa lo mismo, si estás haciendo el proyecto de iluminación, pues de alguna manera también lo vinculas con la escenografía y viceversa, ¿no? A veces hago proyectos de escenografía y no de iluminación, y pues ni modo, empiezo a meter mi cuchara y a veces el iluminador o la iluminadora te lo agradecen y a veces te dicen, oye, no te metas en mi terreno, ¿no? Entonces insisto en que es muy diferente dependiendo del equipo en el que estás, pero sí te diría que tú viviéndolo como desde la parte, entiendo, de la actuación, pues que lo puedas vivir también como un elemento que no es ajeno, incluso a tus movimientos y a lo que haces, ¿no? O sea, creo que la escenografía también siempre tiene que, además de poder retratar esas espacialidades, pensar en quién va a deambular en ellas, porque pues también ponerte tropezones pues no permiten que tú puedas dar al 100%, ¿no? Lo que puedes. Este ejemplo se los quise compartir porque fue un gran reto para los actores, no solamente ir diciendo sus textos, sino que tenían que acordarse espacialmente qué elemento iba con qué. O sea, no había tramoyistas, no había equipo del teatro que te los moviera, sino que ellos lo hacían. Y también fue un gran reto
pues el que los movieran sin que el espectador sintiera, ya están moviendo la escenografía, sino que eran movimientos que iban articulados con el texto, con los movimientos de la escena, y de pronto ya veías otro espacio y te asombraba, ¿no? Que ya estaba el espacio ahí sin que realmente tú tuvieras la noción de los bloques como yo se los fui exponiendo ahorita, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Noel. Sí, sí, ¿Sí? muchísimas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias, Vane. Seguimos con Margarita, por favor. Sí, pues bueno, antes que nada, muchas gracias, Mauricio, por invitar a Vanessa, ¿no? Porque a mí, de verdad, todo lo que nos mostraste me emociona mucho, porque definitivamente creo, como bien lo dijiste, que la iluminación es parte del lenguaje escénico, pues, ¿no? Y es un lenguaje en la medida en que lo puedes manipular, ¿no? Y que los iluminadores puedan hacer con la luz lo que quieren, a mí me parece como de magos, ¿ves? O sea, estos son magos, estos son de otro planeta, ¿no? Porque es impresionante lo que se puede hacer con la luz. Pero claro, necesitas saber pintar con luz. A mí me gusta mucho la fotografía y justamente siempre estoy en esa cacería de la luz, ¿no? Porque la luz es la que define la fotografía, la que define el rasgo del retrato o el momento exacto del paisaje, o estas fotos que nos pasaste del World Trade Center, por ejemplo, ¿no? Que parecen, ¿no? De otro lugar, ¿no? Que parece que está pintado el edificio. Exacto. Y dices, nunca pensé que fuera tan bonito, ¿no? Pensé que fuera tan bonito, a mí no me parecía tan bonito el edificio y resulta que la luz de ese día lo vuelve algo totalmente deseable. Pero bueno, esa es la luz natural, pero la luz del teatro justamente se convierte en lenguaje cuando hay un iluminador, ¿no? Que puede manipular esa luz y pintar el escenario y ahora sí que poner su parte para que eso que se quiere contar en el escenario sea más contundente, más sensible, más fuerte, ¿no? Los actores cuando somos iluminados somos muy felices, ¿ves? Sí, sí. Pocas veces somos bien iluminados porque no hay focos primero, no hay focos, ¿no? Claro. Entonces, ahora en el colegio pues ya no tenemos focos, ya se los robaron, ¿no? Pero cuando yo estudié, iluminábamos, cuando hacíamos nuestros exámenes de dirección, iluminábamos con focos de estos de Volkswagen, ¿no? O de estos grandotes. Sí. Y los botes de leche nido, imagínate qué pobreza, botes de leche nido, el foco, Sí, sí. los dimmer que vendían en la comercial mexicana, y entonces en tablitas ahí poníamos los dimmers que necesitábamos y iluminábamos así como si estuviéramos jugando, ¿no? Pero porque sabíamos que necesitábamos una luz para pintar algo, aunque lo hiciéramos de esa manera pues tan torpe y tan tosca, ¿no? Pero sabíamos que la iluminación era parte de ese lenguaje tan impresionante como es el teatro. Entonces a mí, de verdad, me emocionó mucho que nos pasaras todas estas imágenes. No, hombre, o sea, yo dije, sí. Y ¿sabes también de qué me acordé? Vanessa, tú podrías haberlo hecho. ¿Te acuerdas de la fuente del Divino Narciso? Hay una fuente en donde se refleja Dios, ¿ves? Dios se refleja en esa fuente. Esa fuente siempre estuvo en mi imaginación, ¿ves? Y yo decía, claro, yo lo haría así. Y yo imaginaba que, claro, era una iluminadora, ¿no? Y entonces, ¿no? Podía parecer una fuente que después se levantaba y entonces era una hostia gigante, ¿no? Al final de la obra, porque era un alto sacramental. Y entonces yo imaginaba todas esas fantasías porque nunca tuvimos una iluminación, ¿no? Claro. Y lo más que tuvimos en El Paso fue una lámpara que a Nieves le quemaba la cara mientras decía sus décimas sobre la fuente, ¿ves? Ese es otro tema también. ¿Cómo, no? Cuando la fuente podría ser lo más espectacular de ese auto sacramental y seguramente algún otro auto sacramental, no sé si ese porque no se ha comprobado que se haya representado, pero los autos sacramentales de Calderón seguramente tenían todo lujo de tecnologías e iluminaciones y tramoyas para presentarlos, porque los autos sacramentales son puro espectáculo, ¿no? Y todo es lo visible es lo más importante, lo que
lo que se puede ver y resignificar a partir de los ojos, ¿no? Entonces, Sí. me emociono mucho, Vanessa, de verdad, muchas gracias. Gracias, Mauricio, por invitar a los supermaestros a este curso, porque estoy muy contenta, muy emocionada. Muchas gracias, Vanessa. Muchas Gracias, Margarita. Pues solamente comentar justo esto que dices. El gran reto, creo, de la iluminación en el teatro es que debe de cumplir esta doble función, ¿no? Que de alguna manera quise compartir con estos ejemplos, que por un lado es la parte práctica de hacer visible la espacialidad, la escena, obviamente a los actores, que los actores vean y no se caigan, pero la otra también la simbólica y la significativa, que esa es quizás la más difícil, porque obviamente si no estás conectando con esa parte sensible y lo que te puede generar y lo que tú puedes generar de emociones a partir de eso, pues es lo que se vuelve como más complejo, ¿no? Para mí, creo que el reto de trabajar la luz en la escena es que de alguna manera debes dejar ver sin que la iluminación sea vista, ¿no? El ejemplo que les ponía de Robert Wilson al final, ahí sí el elemento lumínico es parte de la puesta escénica, ¿no? Pero creo que en general lo que se busca o lo que yo busco es poder emocionar con la luz casi sin darte cuenta, ¿no? Yo me acuerdo una vez que mi mamá fue a ver algo que yo iluminé, me dijo, ay, mija, pero pues la verdad es que ni vi las luces. Ah, pero qué bien estuvo el espectáculo. Dije, bueno, eso era, o sea, ¿no? Malo que me hubiera dicho, esa luz roja que metiste, fascinante, o sea, entonces, bueno, es ya de manera anecdótica, pero justo creo que ese es el reto y es lo que trato de buscar. Esto que decías del World Trade Center, lo vuelvo a retomar porque justo yo empezaba a descubrir el World Trade Center a través de estos eventos lumínicos. Realmente a mí tampoco me gustaba el edificio y no soy muy de redes, pero empecé a usar Instagram y empecé a subir un amanecer, el atardecer, el anochecer. Y efectivamente tuve un comentario así de una persona que me decía, este edificio me parecía horroroso hasta que empecé a ver tus fotografías, ¿no? De estos cambios lumínicos a través del edificio y que sin duda, o sea, si yo no las hubiera tomado, yo pensaría que está hecho en fotomontaje, ¿no? O sea, es como, yo no, de hecho nos mudamos hace poco y hasta mi hija extraña, ¿no? El poder ver el paso del tiempo a través de esta superficie del World Trade Center. Entonces, bueno, tú como fotógrafa también, pues trabajas sin duda la luz y también conectas con esto, ¿no? De las emociones. Así que, pues bueno, otra disciplina fascinante. Gracias, Margarita. Sí. Gracias, Vane, gracias, Margarita. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Además de felicitarte, gracias, Vanessa, por venir a la experiencia de este Papime, que es muy aleccionador, porque además hay una cosa que cuando estudias teatro te das cuenta hasta mucho después, y por más que se lo dices, yo se lo digo a mis estudiantes todo el tiempo, pero nosotros consideramos que el teatro es eso que acaba de definir la pregunta de tu mamá. ¿Dónde estabas si no se vio tu luz? Y justamente ahí está la buena luz, donde no se ve la luz, ¿no? Pero el teatro no es, o sea, la gran revolución teatral sucedió con Apia porque descubrieron la luz eléctrica y la cara del teatro cambió para siempre porque hay luz. Antes no había luz, se hacía con la luz del sol y entonces todo estaba, el decorado teatral también contenía la iluminación teatral en el texto dramático, ¿no? Y que es muy interesante cómo nosotros tenemos asociado ¿no? Este ejercicio que le piden cuando vas a las escuelas de iluminadores que dicen, a ver, tu examen finales, hay una pared, en la pared refléjame una puesta de sol, ¿no? O sea, ese es el ejercicio final de una escuela en Inglaterra muy célebre que van a hacerse iluminadores, porque uno cree que también iluminar es préndele un foco aquí y aquí ponle otro foco de otro color y después cámbialo y ya es una gran luz y es de las cosas más difíciles de lograr y creo que todos han tenido la experiencia, yo la he tenido muchas veces, de que hay un espectáculo que te parece fatal porque está iluminado como si fuera el peor teatro de la secundaria, menos apta para tener un equipo de luz, pero el espectáculo podría ser muy bueno, pero la luz no te ayuda a ver lo que ya ves porque estás acostumbrado a la luz artificial, ¿no? Sí. Y Margarita tiene razón porque el teatro al que Margarita y a mí nos interesa sobre todo, que es el teatro versificado, a Calderón que lo mencionó, tiene todo un estudio sobre la luz y la sombra en otro auto sacramental, no el que mencionó Margarita, que se llama
La vida es sueño, que es también una obra de teatro, pero también es Sí. un auto sacramental, y es muy bonito porque, si mi memoria no me falla, dice, hay un personaje que se llama La Sombra, que me interesó mucho porque ese es el personaje que tú quieres definir en tu visión como iluminadora, y dice, la sombra, dice en ese auto sacramental, que es como una víbora, y dice, pues siendo áspid yo, que de la luz huyendo se escondió, resulta ser en él el conjuro más cruel, la música. Y, o sea, el asunto de que la sombra es el malo y que la luz es la buena, que es la que se casa con Dios, y la sombra es la que puede llamar al Dios de las tinieblas, que es el demonio, vaya, hace todo un contraste de juego en donde también creemos que por definición la luz es lo que vale la pena, cuando en realidad hay que preguntarle a una iglesia barroca qué es la luz sin la sombra que provoca, ¿no? Exacto. Y el juego el juego del movimiento que se produce sin que haya movimiento. Y creo que eso lo demuestras muy bien en esta obra que yo no vi, que fue una pena que yo no haya visto, con los árboles y la luz contenida Sí, la de déjame los entrar. elementos, ¿no? Reflejantes, porque esas cosas son muy emocionantes para los espectadores, ¿no? Y justo estamos haciendo una obra corta del Siglo de Oro, en donde todo no es la luz y la sombra lo que se manifiestan, es el sonido y la música. Entonces, claro, contrastarlo con la luz es un elemento absolutamente esencial, y como dice Margarita, nunca tenemos dinero para apagar la luz, y pues ponemos los 4 focos que compramos en la comercial mexicana, y con Tus botes de leche los nido. botes de leche nido, pero es muy emocionante lo que nos presentaste. Muchas No, gracias. muchas gracias, Horacio. Justo iba a decir que con esos 4 botes, focos, se puede hacer mucho. O sea, si tú tienes claro lo que quieres transmitir y de dónde viene la luz y lo que genera, un poco estos ejemplos que les ponía, ¿no? Pueden jugar con su linterna, ¿no? Si te iluminas desde aquí, pues generas un rostro tenebroso, ¿no? Si te lo pones enfrente, en fin. Sí aconsejaría que no se limiten si no se tienen los máximos recursos, porque la verdad es que pocas producciones tienen, ¿no? Recursos infinitos, y bueno, hay mucho teatro muy interesante que no lo tiene, y que no importa, se puede hacer mucho con poco. Incluso la creatividad aflora, creo que de mejor manera, cuando no hay tantos recursos. Así que la invitación es a que jueguen, a que prendan, ¿no? La luz del celular también es muy buena para generar sombras y demás, y pues que puedan manipular la luz, y en este curso pues poder experimentar un poquito, teniendo claro lo que quieren lograr con ello. Hubo una campaña muy inteligente del Instituto del Consumidor que decía, lo importante es el juego, no el juguete. Sí, exacto. Así es. Pues muchísimas gracias. Padrísima la sesión del día de hoy. A mí me dejaste andando y me hiciste recordar también muchísimas cosas de mi carrera, de ambas carreras, de las 3 carreras que tengo también. Entonces sí, me identifiqué muchísimo más contigo, sí, ya de por sí, ahora más. Pues bueno, sería, si no tienen nada más que agregar el día de hoy, pues agradecerles su compañía, y pues nos vemos la semana que entra. Muchísimas gracias, Vane. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Almada, Margarita, Arisbel, Alondra, Gracias a ustedes. Cristina, Zaire, Noel, Itzel, Osvaldo, Miguel Ángel, Luis Ángel, Saúl, Ceci y Aarón. Muchísimas gracias por acompañarnos.